Bueno, ¿qué tal, gente de YouTube? Nuevamente otro videito, otro iceberg, como pueden leer en el título. Esta vez vamos a ver el iceberg de la Biblia, bien explicado. Y espero les guste, dejen un pedazo de like y suscriban. Como vamos creciendo en el canal, va creciendo poco a poco. Pero muchas gracias a las personas que se están suscribiendo y me están apoyando. Se los agradece muchísimo de corazón. I love you. Y pues bueno, no nos vamos a extender más, vamos a empezar con el video, espero les guste. Entonces, como les estaba diciendo, iceberg de la Biblia bien explicado, de historias del búho. Vamos a ver qué trae el buito, mano. Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a un iceberg que me han pedido mucho y ahora veo el porqué. Ok, Se trata del iceberg de la Biblia, que contiene muchísimas cosas que ustedes no sabían y trataré de comentarlas de la mejor forma posible, así que ok, espero que buito. lo disfruten muchísimo, y si es así, les agradecería demasiado si se suscriben y me ayudan a crecer. Recuerden que Igualmente, un igualmente. iceberg es un conjunto de datos. A ver, son nacimiento de Jesús, Lilith y Adán. Ubicación del arca de la alianza, el rapto. Ubicación de Jesús, la tumba de Jesús. Ubicación del arca de Noé. Verdaderos nombres de Dios. Los camellos contradicen la Biblia. Ok, curioso. Ese es el nivel 2. Ubicación de los santos. Ubicación de la torre de Babel. Años perdidos de Jesús. Experiencia de Moisés. Ok, un poco de cosas. Lo último, niveles en el cielo. Vamos a ver, vamos a ver. Curiosidades y misterios acerca de un tema. Entre más arriba estén, son más conocidos y normales, y entre más abajo, más secretos y perturbadores. Mm, Así que sin más que turbio, decir, turbio. empecemos ya con el primer nivel. Primer nivel, nacimiento de Jesús. Ok. Empezamos con el nacimiento de Jesús, o más bien, la fecha de su nacimiento, ya La que a fecha día del... de hoy sigue siendo un misterio. Pues La leyenda bueno, se supone que lo que generan es el día 24 de diciembre, ¿no? 25, ¿no? del nacimiento de Jesús cuenta que nació en invierno, en un pesebre entre animales que le ofrecían calor, adorado por tres reyes de Oriente que le llevaron diferentes regalos, pero realmente no nació el 24 de diciembre, por el simple hecho de que en ninguno de los textos evangélicos se habla de esa fecha. Ok. Fue escogida por la iglesia más tarde porque los cristianos querían celebrar la festividad de su nacimiento y se escogió este día específicamente porque era el día de la gran fiesta de Roma. Ok, ok. Respecto al año de nacimiento de Jesús, Es decir, estamos celebrando algo que no es. O sea, un nacimiento que puede haber sido, no sé, 2 meses antes o 3 meses después. los pocos datos disponibles apuntan a que la fecha real podría estar situada entre el año 7 y el año 4 antes de Cristo. Lilith, aunque muchos no lo sepan, Lilith. fue la primera esposa de Adán. Fue hecha Ok. de tierra como Adán, por eso creía que ambos debían ser tratados iguales y tener decisiones independientes. Ella no quería seguir órdenes de su hombre, emanaba un poder Ah, sí, porque la historia original es Adán y Eva, ¿no? Ok, ok, ok. femenino muy fuerte y reclamaba ser tratada de la misma forma que su pareja, incluso durante el acto íntimo. Debido a su carácter rebelde, Dios expulsó a Lilith del jardín del Edén y creó otra mujer, Eva, hecha de la costilla de Adán, una mujer que fuera más Ok, sumisa y fiel a los mandatos de Adán. ok, ok. Lilith fue desterrada al mar muerto y ahí tuvo muchos hijos con el demonio Samael. Demonios Finalmente, Samael. Dios permitió vivir a Lilith, pero la castigó haciendo que cientos de sus hijos demoníacos perecieran cada día. Desde entonces, Es un poco duro, ¿no? Porque, pues, se supone que es todo bueno, tan, pero... ella se propuso vengarse y más adelante en la mitología, Lilith aparece convertida en forma de serpiente tentando a Eva y a Adán. La ubicación del arca de la O sea, la serpiente era una mujer. Dios. alianza es un gran misterio. Para el que no lo sepa, el arca de la Ubicación del arca de alianza es un Noé. cofre de madera Sí. cubierto de oro descrito en relatos bíblicos, que según la tradición judía, fue diseñado y creado por mandato divino para guardar las tablas de los 10 mandamientos. Pero, ¿dónde está a día de hoy? Unos la ubican en Jordania. Otros aseguran que Melenik, el hijo que tuvo el rey Salomón con la reina de Saba, se la llevó a Etiopía y en este país hay Ah, varias ubicaciones posibles. Hay quienes sostienen que está en un túnel secreto excavado bajo la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Incluso hay quien cree que el arca ha regresado a su lugar de origen y que se encuentra en el monte Sinaí. monte Realmente no Sinai. lo sabemos y sin duda es una
Esos lugares donde quedan, weón. O sea, ni idea, no tengo ni idea dónde queda eso. gran incógnita. El rapto o arrebatamiento es un concepto de una minoría de cristianos que consiste en la creencia de que al descender Jesús del cielo, los muertos Sí, que llevaron una vida cristiana resucitarán y los creyentes que se hallen vivos eso serán ya es raptados o juicio llevados de final. la tierra junto con ellos para encontrarse con Dios en el cielo. Ok. Pero, ¿cuándo sucederá esto? Pues es muy difícil saberlo, pero gracias a diferentes estudios, se ha llegado a la conclusión de que sucederá después de la venida del anticristo, ya que esto significa que los creyentes son rescatados de esta tierra antes de que la ira de Dios sea derramada sobre los incrédulos, como dice en la Biblia. O sea, Dios se Se pone puede bravo. encontrar varias pistas sobre el rapto en la Biblia, como la siguiente. Los vivos y los muertos resucitados serán llevados juntos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. La ubicación de Dios. la tumba de Jesús se encuentra custodiada en el Y eso también es eso, ¿no? La tumba de Jesús, pero si es real o no. interior de la iglesia del Santo Sepulcro. Esta iglesia, que también se le conoce por otros nombres como Iglesia de la Resurrección o Basílica del Santo Sepulcro, es un santuario cristiano ubicado en Jerusalén. Se Jerusalén. deduce que el sepulcro de Jesús se encuentra en este lugar, dado que ahí se encontró la piedra donde Jesús fue ungido antes de ser sepultado y el pozo en el que fue hallada su cruz. Ok, pero o sea, eso sí lo encontraron, o sea, eso sí existe. Es que no tengo ni idea, ¿no? O sea, realmente encontraron la cruz, realmente encontraron. Bueno, es que cruces podían haber encontrado mucho, pero pues, o sea, realmente esa cruz era de Jesús y donde lo metieron, ¿había algo? Este último descubrimiento data de 3 siglos más tarde, justo cuando la iglesia fue mandada a construir. El Arca de Noé es una de las leyendas más Arca de grandes de la Noé. historia humana. La Biblia narra en el Génesis que Dios encargó a Noé construir un gran barco en el que debía meter un macho y una hembra de cada especie animal para que así sobrevivieran al gran diluvio universal y pudieran después Sí, volver a sí. repoblar la tierra. Y según la tradición cristiana, este enorme arca, pasada la lluvia, acabó su trayecto en las montañas de Ararat, ubicadas en Turquía. En Y fue ahí, Turquía. bajo esta enorme montaña, donde un grupo de investigadores cristianos aseguraron en 2010 haber encontrado restos del barco. ¿Y qué La elevación encontraron? de esta zona, cercana a la cumbre, reproduce el contorno de lo que podría ser un arca de grandes dimensiones. Terminado el nivel Pero digamos, hay algo, un pedazo de madera, algo así que lo diga, o sea, ¿eso sí existió, algo así? ¿O qué? 1, seguimos con el nivel 2. Nivel 2 verdadero nombre de Dios. Los camellos contradicen la Biblia. Situación, ubicación del Santo Grial. Sodoma y Gomorra. Ubicación de la Torre de Babel. Ok, no tengo ni idea. Ninguno se me viene a la cabeza que llega, bof, conozco. El verdadero nombre de Dios se encuentra en la Sagrada Escritura, en un momento especial en que Dios envía a Moisés a hablar a los israelitas y presentarse con ellos para exponer su plan para rescatarlos de la opresión. Ante la duda de saber quién era el que enviaba esta misión, Dios reveló su nombre diciendo Yo soy el que soy. Sí, Este ¿qué nombre soy? se identificó que estaba compuesto por 4 consonantes hebreas las cuales están viendo en pantalla. ¿Qué Este veo? nombre era considerado tan sagrado por YHWH. ¿Y cómo se pronuncia? manifestar la majestad y divinidad de Dios que se evitó pronunciar. Los muy conocidos nombres Yahvé y Jehová fueron intentos por pronunciar aquella combinación de consonantes, sin embargo, nada está confirmado. La teoría de que los camellos contradicen a la Biblia está basada en que los camellos se introdujeron por primera vez en Israel alrededor del siglo IX a.C., Ok. siglos después de que fueran representados en la Biblia como animales de carga de la era del patriarca. Esto según muestra una nueva datación de los primeros huesos de camello domesticados que se conocen en Israel. Básicamente, los camellos no existían aún en Israel para el momento en el que Jesús vivió. Ah, o sea que por eso es que los contradicen. Uh. Por lo que se dice que pudieron ser introducidos en versiones posteriores de la Biblia, libro el cual fue radicalmente modificado con el paso de los años. El sitio de Ok. crucifixión de Jesús siempre ha sido de gran interés conocer. Según cuentan las escrituras, Jesús de Nazaret, tras una larga procesión por las calles de su pueblo, fue colgado en la cruz en el monte Gólgota, situado a las afueras de la antigua ciudad de Jerusalén. Ok.
Años después, concretamente en el año 326 después de Cristo, el emperador Constantino mandó a construir en aquel lugar la Basílica del Santo Sepulcro. Por esto, el paisaje del monte con las tres cruces que todos tenemos en mente no está así hoy en la actualidad. Ah, Es ok. más, el monte está hoy en día integrado en Jerusalén y ya no está a las afueras de la ciudad como en la época romana. Claro, es una La ciudad. ubicación del verdadero Santo Grial, o cáliz empleado por Jesucristo durante la última cena ha originado multitud de debates y teorías durante los dos Ah, últimos sí, 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 milenios. sí. Sin embargo, investigadores españoles aseguran haber desvelado el misterio. ¿Y cuál Según es? su trabajo plasmado en el libro Los Reyes del Grial, la La S. legendaria copa se encuentra actualmente ubicada en la Basílica de San Isidoro de León. Los investigadores se basan en dos pergaminos originales egipcios del año 1054 en los que se dice que el cáliz fue enviado al rey León Fernando tras haber sido robado de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, donde se encontraba desde el siglo IV. Vale la pena recordar que ni la Biblia ni ninguno de los textos religiosos mencionan en ningún momento al Santo Grial. Si bien podría haber sido Ah, nombrado con anterioridad, la primera referencia que se conoce data de unos 1100 años después de Cristo. Sodoma y Gomorra según la uy, eso está duro. Está, o sea, no, o sea, no se sabe si existe. Biblia, fueron dos ciudades destruidas por Dios con fuego y azufre caídos del cielo, todo por sus pecados. Pero, ¿qué hicieron exactamente Azufre. estas dos ciudades? Pues se Pero es dice que verdad. Sodoma y Gomorra trataban a los visitantes de forma muy sádica. Uno de los crímenes cometidos contra los forasteros era otorgar respeto a la cama de Sodoma, en la cual todos los visitantes eran obligados a dormir. Si los huéspedes eran más altos, eran cortados, y si eran más Dios, bajos, eran estirados hasta alcanzar el largo de la cama. Pero aquí no qué acaban los actos turbio. malvados de los oriundos de Sodoma y Gomorra, también se dice que fueron destruidas para castigar los abusos grupales que realizaban hombres homosexuales, obviamente lo hacían sin previo consentimiento, por lo que en general esto siempre ha sido un tema muy polémico. La ubicación de la torre Qué turbio, bro. O sea, que a uno lo estiren hasta. de Babel sigue siendo un Ya misterio. Cuenta desmembramiento, la ¿no? leyenda que inicialmente en la tierra se hablaba un único idioma y que todas las personas se entendían. Los hombres emigraron desde Oriente y llegaron a la llanura de Senaar para establecerse. Estos hombres decidieron construir Pero una Isabel. torre para llegar hasta el cielo y ver que había Ah, sí, eso se había escuchado, ¿no? Que justamente habían hecho una torre súper alta, que toda la vaina. Y que, bueno, de la nada, como que todos. O sea, bueno, estaban construyendo, estaban a punto como de terminar y que de la nada, como que empezaron a hablar diferentes idiomas y que ahí había surgido como el tema de los idiomas, que porque a Dios no le había gustado, entonces ahí pasó una vaina y entonces todos empezaron a hablar en diferentes idiomas y no se entendían lo que estaban diciendo y dejaron de construirla. Algo así de lo que yo había escuchado. allí. Esto le pareció una arrogancia a Dios, que decidió crear distintas lenguas para que no se entendieran, no Lo que estaba pudieran diciendo yo. construir la torre y se vieran obligados a encontrar un lenguaje común para lograr el entendimiento. Decenas de viajeros y arqueólogos buscaron en la región donde se suponía que se construyó la imponente torre, escarbaron en viejas ruinas y comenzaron a elaborar complejas teorías sobre cuál pudo ser la Torre de Babel. O Y sea, ya no saben surgieron dónde las está primeras ubicada. conclusiones en el siglo XII, a manos del escritor navarro Benjamín de Tudela, cuando formuló la hipótesis de que la torre no había sido construida en la gloriosa Babilonia, sino en la cercana ciudad de Borsipa, ya que allí descubrió las ruinas de una torre escalonada de aspecto parecido al que marcaba la Biblia. Y era esa. No me Seguimos ahora parece con el nada. nivel 3. Nivel 3. A ver, a ver. Leviatán y Bermot. Años perdidos de Jesús. Existencia de Moisés. Goliat y su altura. Bueno, Goliat era también como algo de un gigante, ¿no? Ángeles reales. La Biblia, el videojuego. O sea, hay un videojuego, una Biblia. Behemoth y Leviatán son dos bestias muy temibles mencionadas en la Biblia. Ok, Empezamos con tenía ni idea. Leviatán, este ha sido representado como el monstruo marino por excelencia, es mencionada ¿Monstruo de múltiples lagunas veces o en la qué? Biblia y es conocida como una gigantesca serpiente acuática siempre lista para vigilar su territorio, su mar, sus océanos. Es que el mar es muy Se dice que turbio. es hembra y debido al hecho de que está asociado al mal, no es de extrañar que Leviatán sea una de las figuras principales de adoración en la fe satánica, en la que es considerado uno de los cuatro príncipes del infierno.
Ok. Behemoth está representado en antiguas inscripciones o grabados de varias maneras, como un hipopótamo, un búfalo de agua, un Un rinoceronte, hipopótamo. un elefante, en particular, en las páginas del Diccionario Infernal publicado en 1818, se lo dibuja como un elefante gigante, cuyo tronco y barriga Un están agrandados y elefante claramente gigante. desproporcionados, simbolizando la codicia y la lujuria. En Job 40 se nos ofrecen algunas pistas más. Behemoth es conocido para Job como un herbívoro, vive cerca del agua, es muy fuerte y solo su creador puede domarlo, por lo Sería muy heavy, ¿no? O sea, ¿se imaginan de verdad uno encontrar esas cosas, ver que eso realmente existe? ¿O es como si de pronto en esa época los dinosaurios sería algo tétrico? tanto podemos Pero deducir sería que es curioso de ver. imposible capturar a un behemoth. Con los años perdidos de Jesús se hace referencia al periodo Años indocumentado entre la perdidos. infancia de Jesús y el comienzo de su ministerio según relata el Nuevo Testamento. Ok, sí, no. Hay un relato aislado de la visita de José, María y Jesús a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua, cuando Jesús tenía 12 años de edad. 12 Después de ese años. episodio, hay una laguna de 18 años en la vida de Cristo, es decir, desde los 12 hasta los 30 años. Aparte de la Ok, alusión eso es lo genérica que no de que se sabe. Jesús avanzaba en sabiduría, estatura y en el favor de Dios y el hombre en Lucas 2:52, la Biblia no dice algo más sobre su vida en este periodo, por lo que es un gran misterio. La existencia de Moisés, el profeta Moisés. más importante para el judaísmo, liberador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y encargado por Dios de entregar la ley escrita, Ah, es sí, sí, aún ese una fue el que había con el báculo, algo así, había separado los mares, algo así, ¿no? Para poder cruzar. gran incógnita. Los historiadores Mañana destacan uno que poder no hay hacer eso. documentos en la época donde la Biblia sitúa a Moisés que aporten pruebas de su existencia y todas las referencias sobre el personaje datan de muchos siglos después de su muerte. Algunas teorías han sostenido incluso que Moisés no era de origen hebreo, sino un príncipe del rey de Egipto que abandonó su tierra. Incluso expertos en arqueología y en estudios de la Biblia en Israel aceptan que no hay forma científica de probar que Moisés sacó a los israelitas de Egipto o de que pasó 40 años por el desierto tratando de llegar con su pueblo a la tierra prometida. Ok. Así que, parece ser una figura sin corroboración alguna. Me acuerdo que había una película que era Goliat, según la buenísima. Biblia, fue un guerrero gigante filisteo derrotado por el joven David en combate individual. Sí. La frase David contra Goliat ha adquirido un significado muy popular, denotando una situación en desequilibrio, una competencia en la que un oponente ¿Será que eso fue real? O sea, todo ese tipo de cosas que menciona la Biblia. O sea, ¿hay algo que los testifique que fue real? más pequeño y más débil se enfrenta a un adversario mucho más grande y más fuerte. Se cuenta que David lo decapitó con su espada y se convirtió en el Dios. máximo guerrero de la era. Respecto a su altura, Goliat era extraordinariamente alto para la media e incluso para los estándares actuales. Los escritos cifran su estatura en 2 metros 97 Dos centímetros. metros, casi 3 metros, imagínese si un... No, ese hijo de puta no cabía en nada, mano. Su cota de malla de cobre pesaba 57 kilos y la hoja de hierro de su lanza 6 kilos. Uf, Los ángeles reales, de acuerdo con algunos medios especializados, son seres espirituales, ok. por lo tanto, no tienen alguna forma física importante, sin embargo, tienen la capacidad de aparecer en forma humana. Los En unas partes, Ángeles. los ángeles no aparecieron como personas, sino como seres de otro mundo. Pero, ¿cómo eran para la Biblia? Uy, es que eso es lo que digo, que tal de pronto no sea todo ese tipo de cosas que dicen que un dios, o bueno, algo así, sino que, no sé, los alienígenas, o sea, yo creo que de existir vida en otros planetas existen y vida inteligente no creo que sea, o sea, inteligentes en teoría nos llamamos porque sabemos pensar y hacer cosas, ¿no? Pero ya eso de viajar a otros sistemas solares y todo eso, eso ya es otro nivel, o sea, yo creo que de pronto pudo haber pasado eso, así mismo fue lo de las pirámides y todo eso. Algunos afirman que su aspecto es aterrador para aquellos que los encontraban, por lo tanto, las primeras palabras que estos llegaban a decir era, no teman. No Un teman. claro ejemplo de esto sucede en Lucas 2, los pastores vieron a los ángeles cantar por el nacimiento de Jesús y tuvieron miedo. Las características físicas se describen como seres con alas y nada más, en ningún momento se menciona apariencia de humanos o similar. Parece El un videojuego de la Biblia fue lanzado en el año videojuego de la 2005 para la Biblia. Play, Xbox y Game Boy Advance. De lo que vamos a hablar es de la ¿Y ahí última qué? versión mencionada, la hecha para Game Boy.
En esta versión, Nada, vamos a los jugarlo. jugadores exploran diferentes mapas en busca de demonios. Cuando el jugador encuentra uno, debe golpear al demonio con su Biblia. Con su En este Biblia. punto, el demonio desafía al jugador a trivialidades bíblicas a cambio de una pieza de llave que abre el destino del nivel final, la iglesia. Sin duda un videojuego muy curioso y algo perturbador. Ah, esos son los demonios. Es muy poco conocido. Ahora estamos Ok, en el ok, nivel vamos a 4. nivel 4. El Edén, milagros desconocidos, el pecado sin perdón. Final del libro de Marcos, existencia del rey David y rey Salomón. Cambio de personalidad de Dios. Ok. El Edén es, según el relato bíblico del libro de Génesis, el lugar donde había puesto Dios al hombre después de haberlo creado a partir de barro. La Biblia insinúa algunos posibles lugares en los que estuvo el Edén. Estas son algunas de las teorías que se han formulado. Empezamos con el río Eufrates en Irak. Una teoría popular sostiene que ahí se encontraba el Edén, ya que hay una vaga referencia de él en el libro de Génesis. Seguimos con Jerusalén, ya que la historia del Génesis El menciona Edén el me Gión, suena. uno de 3 ríos que cruzaban el Edén. Y terminamos con una que pocos se imaginan, Venezuela, ya que Cristóbal Colón Venezuela. creía que muchos de sus viajes estaban inspirados por la divinidad. Cuando llegó a Venezuela, creyó que había encontrado el Edén. Apoyó esta idea con una teoría de que la Tierra tenía forma de pera y que el Edén se encontraba en su punto más alto. Los milagros desconocidos de Jesús son un gran misterio, ya Milagros que muchos de desconocidos. estos son muy conocidos, como la gran cantidad de enfermedades que curó, estragos de naturaleza que cesó e incluso resurrecciones que realizó. Sabemos que Resurrecciones. Jesús hizo milagros que no están registrados en la Biblia porque Juan, en su Evangelio, nos dice que lo hizo. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos que no están escritas en este libro, pero las que están fueron escritas para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengas vida en su nombre. Sin embargo, Uf, es que sería tan chimba, en serio. O sea, poder viajar en el tiempo y ver esas cosas como que tan, o sea, si es verdad. dado que no están registrados, no tenemos forma de saber cuáles son. El pecado sin perdón es sin duda una Pecado de sin las perdón, ¿cuál mayores es? incógnitas del mundo religioso y católico. Pero, ¿cuál es este pecado? ¿Cuál? La respuesta a esto la sabemos cuando los judíos acusaron a Jesús de endemoniado y le dijeron que estaba poseído, y que a su vez expulsaba a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús ¿Jesús respondió a endemoniado? esto señalando que eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, afirmando que es un pecado contra él mismo y no tiene perdón, y no lo tendrá para cualquier persona que se atreva a mencionar algo similar. El final Ok. del libro de Marcos es un gran misterio, porque realmente tiene 2 finales. Final de Marcos. Si vamos al final escrito en la Biblia, encontraremos el relato de la aparición de Jesús a sus discípulos después de su muerte y resurrección. Sí. Los deja con un discurso motivador para predicar el Evangelio a toda la creación. A primera vista, bastante satisfactorio, Jesús está vivo y el camino a seguir es claro. Pero hay un problema. Sí. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que este final feliz fue una adición posterior, ya que no estaba presente en los primeros manuscritos. Parece que los escribas Entonces posteriores lo se sintieron adicionaron. incómodos con el final inconcluso de Marcos, por lo que proporcionaron una conclusión adecuada con lo que pensaban que había sucedido. Ah, Así que no, aquí es cuando entra el suposiciones, nada que verdadero final. hacer. 3 mujeres van al sepulcro para ungir el cuerpo de su antiguo maestro y amigo y en lugar de encontrar a Jesús, se encuentran con un joven vestido con una túnica blanca, aparentemente un mensajero de Dios. Sí. Este empieza a hablar con las mujeres, proclamando que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Luego Ok. les ordena que vayan y compartan estas noticias con los discípulos en Galilea, y si las mujeres creían y obedecían, verían a Jesús allí cuando llegaran. Pues las mujeres temblando, huyeron del lugar. No está claro si obedecen la orden de Dios o decidieron nunca decir una palabra, por lo que este es el verdadero final. ¿Por qué Marcos O sea, de pronto las viejas nunca dijeron eso y entonces como no dijeron eso, entonces no encontraron a Dios, o bueno, Jesús. escribiría esto? Pues realmente no se tiene ni idea. La incógnita sobre la existencia del rey David y el rey Salomón tenía que entrar también en la lista. Son los 2 primeros reyes legendarios de Israel. David,
quien de joven derrotó al gigante filisteo Goliat con su espada, y Salomón, hijo de Ah, David, ok. fue dotado de sabiduría y riqueza de otro mundo. A Otro pesar de mundo. toda esta riqueza y poder reportados, ni David ni Salomón se mencionan en un solo texto bíblico conocido. Pero no fue hasta 1993, en el sitio de Tel Dan en el norte de Israel, que los arqueólogos descubrieron un fragmento de un monumento de basalto negro que data de alrededor del Uy, sí, de verdad. O sea, qué chimba sería uno, no sé, ir un día a un bosque o algo así, encontrar ese tipo de cosas. Sería, o sea, sería una experiencia tan severa. 835 a.C., el cual hablaba de una terrible derrota de Israel por Gesal, el rey de Damasco, y en medio de esto menciona la casa de David. Por lo que podríamos confirmar que en efecto, sí existió, y que por lo tanto, su hijo sí fue Salomón, pero no sabemos realmente si fue tan fuerte guerrero como se le proclama, o si solo fue una figura menos importante de la época. De pronto otro El cambio de rey, algo personalidad así. de Dios se basa en las diferencias que existen entre el Dios del Viejo Testamento y el del Nuevo. Lo que genera una muy curiosa pregunta. ¿Por Pues, qué Dios está tan enojado en el Antiguo Testamento y es tan amoroso en el Nuevo? La Biblia es muy clara mm, sobre la naturaleza inmutable de Dios. E incluso tenemos o tal vez Dios sea otra persona. Se supone que somos iguales a Dios, ¿no? Y somos parte de Dios. dos pasajes que nos aseguran que no lo ha habido, y nunca podría haber algún cambio en el carácter de Dios. Toda buena Ah, dádiva y todo don perfecto está desciende de lo bien. alto del Padre de las Luces, en quien no hay variación ni sombra que deba cambiar. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pues esto parece contradecirse ya que mucha gente lee el Antiguo Testamento y ve a un Dios de violencia, mientras que si ven el Nuevo Testamento se podrá ver a un amoroso Padre Celestial. No Ok. se sabe a ciencia cierta por qué sucedió este cambio, pero sin duda es un gran misterio y uno muy desconocido. Y hemos llegado Es muy duro, o sea, por eso, o sea, siendo sincero, no soy muy creyente de lo que dice la Biblia, o sea, no creo básicamente en lo que dice la Biblia, porque pues para mí la Biblia está escrito por hombres. Entonces es algo que el mismo hombre, no sé, el primero que lo escribió, se pegó un super viaje astral, lo que sea, empezó a escribir y ya, sí, pero que realmente sea verdad o que sea todo, o sea, son temas duros de mencionar. al último nivel, el nivel 5. Level 5. A ver, Caín aún sigue vivo, Jesús cambió su cuerpo al resucitar, bruja del Hedor, niveles en el cielo. Ezequiel vio extraterrestres, rollo de cobre y por último el infierno. Para explicar la teoría de que Caín aún sigue vivo, debo presentar a Caín a los que no lo conocen. Caín. Caín fue el primogénito de Adán y Eva, es Sí, decir, su primer hijo varón. Caín sí. tenía un hermano, llamado Abel, quien era considerado un mejor hijo. Según el relato bíblico, estos hermanos presentaron sus sacrificios a Dios en sus respectivos altares. Al verlos, Dios prefirió la ofrenda de Abel en lugar que la de Caín, lo que hizo que éste enloqueciera de celos y acabara con la vida de su hermano. Muy Después de esto, duro. volvió a sus cultivos y al ser interrogado por Dios acerca del paradero de Abel, Caín respondió, ¿acaso soy yo el custodio de mi hermano? Sabiendo Hijo Dios de lo que puta. había ocurrido, castigó a Caín arrebatándole su mayor talento, la habilidad de la agricultura, por toda la eternidad. Ah, Cuando Caín afirmó que cualquiera que lo encontrara le quitaría su vida por lo que había hecho con su hermano, Dios le respondió, no será así, si alguien le hace daño a Caín, será vengado 7 veces. Y Dios ¿cómo? puso una marca en Caín para que quienquiera que se encontrase con él no le hiciera daño, convirtiéndose éste en un ser inmortal. Por lo Uy, muy turbio, man. O sea, le dio la inmortalidad. que a día de ¿Será hoy podemos verdad? preguntarnos, ¿está Caín vivo actualmente? Pues no existe una doctrina o posición oficial de la Iglesia sobre el tema de la supervivencia de Caín, por lo que todos somos libres para opinar acerca de este misterio. El hecho de que Jesús cambió su cuerpo al resucitar es sin duda un dato muy pero muy desconocido. Cambió su Y cuerpo. podemos encontrar varias diferencias con su cuerpo original, en las que se encuentra la habilidad de entrar en habitaciones cerradas sin abrir las puertas, el ¿Qué? poder Era un desaparecer y fantasma. teletransportarse, el no necesitar dormir ni comer.
la purificación de su piel y masa muscular, y la habilidad de poder volar y flotar en el aire. Uy, qué La chimba bruja de volar. Endor es sorpresivamente la única prueba de que existe la brujería, según el cristianismo. Bruja del El Endor. relato en el que se menciona a esta bruja es de lo más explícito que se puede encontrar en cuanto a brujería Es en la que también lo Biblia. que dicen bruja pues era como el tema de las medicinas. Entonces había empezado a utilizar medicina, no sé, una agüita de apio para el dolor de barriga y cosas así. Entonces para ellos ya era brujería, porque no tenían ni idea. O sea, lo mismo que siempre le pasa al ser humano. Lo desconocido le da miedo, le da temor. Entonces, pues ajá. Y puede leerse en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28. Sucedió cuando el rey Saúl fue a visitar a la bruja de Endor para comunicarse con un difunto importante para él, y lo que allí se relata es lo siguiente. Tan pronto como el espíritu se aparece ante la medium, la mujer da un grito tremendo, asustada, e increpa al rey, al que acusa de haberle ocultado su verdadera identidad. Cuando éste la tranquiliza, logra que la medium le explique lo que está viendo. No es otra cosa que un espíritu que se levanta del suelo. El rey le pregunta por su aspecto y la mujer le dice que es un anciano vestido con una capa. Este caso ¿Qué? de brujería en la Biblia es demasiado claro y conciso sobre la existencia de estas prácticas, por lo que es de gran interés y sin duda muy poco conocido. Para explicar los niveles en el cielo Niveles debemos de ir en al el libro de cielo. Corintios, cuando Pablo describe un momento en que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pero, ¿a Tercer qué se cielo. refiere Pablo con esto? ¿Hay niveles en el cielo? Y si es así, De Frieshaven, Select Second. O sea, sería cuando está vivo, no sé, el espacio y el cielo. ¿cuántos hay? Pues este es Cuando un gran muere misterio y del que llega al cielo. sabemos mínimas cosas. Existe la posibilidad de que primeramente pueden referirse al cielo y la atmósfera de la Tierra, Sí, convirtiéndose esto en el primer cielo. sí, También puede referirse al espacio exterior, donde están las estrellas y los planetas, el segundo cielo. sí, Y por último puede referirse a la morada de Dios, que está más allá de los otros cielos, un lugar conocido como el tercer cielo. tercer Cuando Pablo cielo. dice que fue al tercer cielo, quiere decir que fue al lugar donde Dios habita. Pero Ok. esa sería la explicación menos creativa, ya que podemos imaginar un cielo lleno de niveles en los que cada persona accederá a uno dependiendo de qué tan buena fue en su vida, y cada uno de esos niveles tiene beneficios y ventajas diferentes, unas mucho mejores que otras. Seguimos con el momento en el que Ezequiel vio Pero extraterrestres, siendo este uno de los datos que más me sorprendió. De esto se habla en el libro del mismo Ezequiel, cuando el profeta describió extraterrestres. un disco volador que vino del norte y se cernió sobre la tierra. El color era metálico y había una gran luz dentro de él. Ezequiel creyó que se trataba de Dios ya que también venía respaldado por figuras pequeñas a su alrededor, como si se tratara de ángeles. Posteriormente, se aseguró de que no era ninguna visión y de que el disco era completamente real. También existe un Seguro. libro publicado en el año 1974 llamado Las naves espaciales de Ezequiel, en el que su autor analiza 6 diferentes traducciones de la Biblia y junto con su experiencia en ingeniería, presenta una versión posible de las visiones de qué fue lo que Ezequiel vio. Sin duda uno de los temas más curiosos y menos hablados en la historia de la Biblia. Es que qué chimba sería ver un ovni, weón. O sea, a mí me gustaría ver un ovni, algo tan así raro en el cielo. Pero no he visto nada. El rollo de cobre es uno de los manuscritos del Mar Rollo de Muerto cobre. encontrados en el Valle del Desierto de Judea a eso del año 1947. Es un importante documento metálico de más de 2000 años. 2000 Habla de años. 63 lugares de Israel con tesoros perdidos. Es excepcional porque está escrito en cobre con un extraño tipo de hebreo y en estos tesoros se encuentran oro, plata, joyas y trajes sacerdotales. Se exhibe Dios. en la actualidad en el Museo Arqueológico de Amán, Jordania. El tesoro descrito está valorado en al menos $1.000 millones. Wow. Encontrar Poco este de tesoro ha plata. sido imposible, ya que las ubicaciones solamente describen las geografías de los lugares, así que uno tendría que conocer las características geográficas de antemano. Una búsqueda extensiva la realizó John Marco Allegro hace varios años ya, tratando de El seguir man los quería ser lugares millonario. descritos por el pergamino, pero no logró encontrar nada. El infierno sin duda es de los mayores misterios existentes. Pero, ¿qué Sí, es que la verdad, o sea, bueno, si es el cielo, por decir eso, ¿en qué parte está el infierno? ¿Cómo iría esa vaina? realmente sabemos de él? O bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto?
Empecemos diciendo que el diablo no es quien está a cargo del infierno. Ok, En realidad, este fue lanzado al lago del fuego ardiente según el libro de Apocalipsis. Si el diablo estuviera a cargo, él mismo no hubiera tenido sufrimiento al ser enviado allí. claro, Según los pasajes que podemos encontrar en la Biblia, encontramos un hilo conductor donde muchas personas citan que el infierno se encuentra bajo tierra, en el centro de la tierra. bajo tierra, o sea, en el manto. En sus inicios, la palabra infierno no estaba directamente relacionada con el fuego y el calor. Su significado inicial era inferior y de ahí su parecido con esta palabra. Inferior. Bíblicamente, el infierno es el lugar y el estado de castigo y destrucción, con fuego eterno en la segunda muerte, una que nunca acaba, un sufrimiento infinito para los que rechazan a Dios, pero todo se basa en un ámbito y sentido mental, más que una ubicación física. Esta es solo una de muchas visiones que existen actualmente sobre el infierno Sí, porque también hay uno que es como de niveles, uno para cada tipo de personas que generaron acción, ¿no? y seguirá siendo un misterio del que siempre se ha querido hablar, sabiendo muy poco de él. Y eso ha sido todo por Ok, este pero es súper interesante. Lo que digo, o sea, la Biblia tiene un poco de cosas, de contradicciones y demás, pero a saberse de verdad que realmente sea. Pero sí, bastante curioso. Y pues sí, uno de los mayores misterios, el infierno, el cielo, no sé, de pronto pues qué pasa después de morir y todo eso. Cosas que de verdad el ser humano como que piensa y lo sobrepiensa bastante, se pega, o sea, la cabeza vuela, explota. Pero es por el hecho de no saber qué es, qué pasa. Espero les guste el video, dejen su pedazo de like, suscriban. Recuerden que todo esto también está siendo sacado y resubido de Twitch. Entonces también pueden apoyarme. Encuentran el link de mi canal en la descripción. Y pues nada, espero les haya gustado este videito. Muchas gracias al búho por este pedazo de video y pues nos vemos en una próxima ocasión. Se les quiere muchachos.